Cuando quiera, doctor. Muy buenas tardes para los colegas en Chile, buenas noches para los colegas de España. Damos continuidad en esta ocasión de un nuevo encuentro en el curso sobre la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. En esta ocasión abordaremos un tema que resulta crucial y es justamente el de la resistencia microbiana. Y no por gusto lo hemos denominado, lo hemos titulado causas y consecuencias, porque realmente ocupa un lugar crítico en el desarrollo de las infecciones adquiridas en la atención de salud. Permítame solamente a modo de refrescar, echarle una ojeada al concepto de antibiótico. Procede del griego. Prefijo anti es en contra y biótico es dado a la vida. En esencia, antibiótico es en contra de la vida. Nada más alejado de la realidad, por cuanto gracias a los antibióticos se han salvado millones de vidas. Y se considera que el antibiótico, ya actualizando el concepto a los tiempos que corren, es aquella sustancia química que se produce por organismos vivos, bacterias, hongos, o son derivados consecuencia de la síntesis química. Esencialmente, que están destinados a impedir el crecimiento de algunos microorganismos sensibles a la acción de estas sustancias químicas. Y por lo tanto son utilizados convencionalmente en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias. En la historia, en el devenir histórico del desarrollo de los antibióticos, tenemos como antecedente que en China, hará 2500 años, se utilizaba un producto procedente de la soya que era consecuencia del crecimiento de determinados hongos. Los egipcios y griegos utilizaban sustancias procedentes de plantas o de hongos. Pero ya Pasteur y Koch, en la postrimería de los 1800, estuvieron ensayando productos para inhibir el crecimiento del bacilo anthracis. Y esto nos permite, en la línea del tiempo, considerar algunos hitos en la historia del desarrollo de los antibióticos. Ehrlich, a la altura de 1909, desarrolla el Salvarsan, el famoso compuesto 606, que no era ni más ni menos que el orden numérico en el que había ido desarrollando sus experimentos y que había realizado evaluaciones de diferentes compuestos químicos, hasta llegar al 914, que lo denominó neosalvarsan y que fue utilizado en el tratamiento de la sífilis durante decenas de años. Y no es hasta 1932 que Domac logra la síntesis de los sulfamidados, para dar lugar a los ensayos fortuitos en la obtención por Fleming en 1929 de la penicilina. Decimos fortuito porque, como todos sabemos, la anécdota es bien conocida, pero realmente muy demostrativa y aleccionadora del sentido acuciante de un investigador.
Se fue de vacaciones, la esposa lo ayuda a recoger el laboratorio, lo pone cerca de una estufa, unos cultivos, y cuando regresa de sus vacaciones de verano, pues sencillamente se encuentra que había existido el crecimiento de algunos microorganismos, pero que había un halo inhibitorio alrededor de algunas colonias contaminantes de hongos que habían aparecido. Y así, pues surgió la línea de investigación en torno a los penicilios. Hecho que coadyuvó a salvar decenas de miles de vidas en su aplicación durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya a la altura, desde los años 40 que se suscita esta explosiva aplicación, hasta los años 60 aparecieron unos 500 nuevos productos que pudieran considerarse como antibióticos. Y a la altura de 1994, 11.000. Pero de estos, única y exclusivamente son utilizados en la práctica médica en el orden de unos 40. Vale la pena recalcar que desde 1987 no se descubre una nueva clase de antibiótico. Esto da lugar a que en 1945 se hubieran logrado la producción de 646 billones de unidades de penicilina. Pero ya a la altura de los 80 se producen 100.000 toneladas métricas de antibióticos, que deja un dividendo de ganancia de unos 1.000 millones de dólares. En el 2016, el mercado ya había abarcado la espeluznante cifra de 20.000 millones de dólares, de los cuales solamente 1.200 se dedicaron a investigación desarrollo. Así las cosas, podemos, en apretada síntesis, tratar de tener la línea de desarrollo de los antibióticos desde la penicilina en 1943, pasando por las tetraciclinas que le siguieron en la década de principios del 50, de eritromicina en el 53, así hasta llegar a la década de los 2000. Y sencillamente encontramos que existe una disminución sustancial del número de antibióticos que se desarrollan. Pero existe. Y eso da lugar a que tengamos un acercamiento para refrescar los elementos, las herramientas que se utilizan para explicar cómo actúan los antibióticos. Ya contando con las herramientas de la biología molecular y partiendo del concepto que se convierte en esencia del uso de los antibióticos, es decir, eliminar las bacterias, bien sea por incrementar la mortalidad, por disminuir la tasa de crecimiento o sencillamente porque impide la multiplicación bacteriana. El hecho cierto es que cada antibiótico tiene un mecanismo de acción particular que se pueden concentrar en familia. Y eso es lo que pretendemos en la tarde de hoy al refrescar estos aspectos de gran importancia para entender y tener un acercamiento al tema. Podemos concentrar, por lo tanto, de acuerdo a la estructura, a los niveles organizacionales de la bacteria, podemos concentrar la atención en que algunos actúan a nivel de la pared celular, otros en las estructuras de membrana, en los mecanismos de biosíntesis de ácidos nucleicos y en la acción sobre los ribosomas. Siguiendo el criterio clásico expuesto por Monod acerca en su proverbial obra Sur les croissances bactériennes sobre cómo se desarrolla y multiplican las bacterias,
podemos tener un acercamiento a la comprensión de que las bacterias en la fase exponencial de crecimiento, y fíjense que se caracteriza por ser una relación logarítmica, la multiplicación, el número de bacterias floteado en el eje de la Y, significa que en esta etapa, con una relación logarítmica, las bacterias se multiplican. Es decir, en función del tiempo, se logra la multiplicación por unidad de tiempo 10 veces la cantidad de microorganismos presentes. Esta es la fase que las bacterias son más susceptibles a la acción de cualquier agente externo. ¿Por qué? Porque sencillamente al estarse multiplicando existe un metabolismo acelerado. Las estructuras de pared son débiles, son paredes finas que no han logrado completar su formación, y esto da lugar a que las posibilidades de intercambio con el medio externo sean superiores. Aquí es donde actúa con mayor eficiencia los productos químicos que estemos tratando de utilizar como antibióticos. Después viene la fase estacionaria, que se caracteriza por un equilibrio entre el número de bacterias que mueren y las que se multiplican, para dar lugar finalmente a la fase de muerte celular, que se caracteriza por una disminución del número total, por cuanto ya la capacidad de multiplicación ha disminuido. En la fase exponencial, es el punto que se busca elegir para evaluar o incluso aplicar los agentes que utilicemos como antibióticos. Así las cosas, tenemos en la siguiente diapositiva que, de acuerdo al tipo de antibiótico, los vamos a clasificar en aquellos que actúan sobre la síntesis de pareja, como son las penicilinas, todos los beta-lactámicos, la cicloserina, entre otros. Los inhibidores del metabolismo del ácido fólico, vean los sulfamidados fundamentalmente, y sus derivados, por cuanto a partir del tetrahidrofolato, que se forma a partir del dehidro fólico y tiene como precursor el paramino benzoico, se va a dar lugar a que pueda o no participar en la biosíntesis de ácidos nucleicos. Justamente en función de este mecanismo, que por razones obvias se convierte en un elemento crítico en la multiplicación bacteriana, si interferimos la biosíntesis de ácidos nucleicos, pues bien por la acción sobre la DNA girasa o la RNA polimerasa, como es el caso del rifampicin, tan efectivo en el caso de las micobacterias, pues sencillamente estamos dando lugar a que la inhibición de la multiplicación bacteriana sea altamente eficiente. En esos casos tenemos el ácido nalidíxico y todos sus derivados. Pero en la biosíntesis de proteínas también vamos a encontrar poderosos agentes químicos usados como antibióticos, como es el caso de la eritromicina, de las tetraciclinas, kanamicina, gentamicina y todos sus derivados. Con relación a la membrana, vamos a encontrar que fundamentalmente se encuentra el polimixin. Este es un complejo compuesto químico fundamentalmente a base de polipéptidos. Así las cosas, podemos explicarnos, por lo tanto, cómo es que actúan los antibióticos, a qué nivel molecular están ejerciendo su acción y que nos garantiza, por lo tanto, el que puedan ser utilizados en el desarrollo de su aplicación médica.
aquí les mostramos un acercamiento al mecanismo de acción de la penicilina. Como todos sabemos, es la estructura beta-lactámica de esta bigarrada molécula la que da lugar a que exista un efecto sobre la biosíntesis de la pared bacteriana. Los mecanismos de resistencia están dados porque existe una enzima, la beta-lactamasa, que se encarga de romper esta estructura de la molécula de penicilina. Y aquí nosotros, hace ya algunos años, trabajando con un microorganismo de la familia de Arnocardia, actinomicetal, pues sencillamente este género se caracteriza por su alta capacidad de biosíntesis de beta-lactamasa. Aquí les presentamos una microfotografía, un electrón de microscopía electrónica, en la que aparece la estructura normal, es la integridad del septo como parte de la pared bacteriana, la integridad de la estructura, incluyendo el sistema de membrana. Cuando aplicábamos este nuevo derivado penicilánico, que lo denominamos 9-xanteno-acetilpenicilina, porque le incorporamos un núcleo justamente que por sus características constituía un impedimento estérico para que actuara la beta-lactamasa, encontramos que existía modificación del citoplasma de las bacterias. Y es lógico que así sea, porque en esta otra microfotografía podemos apreciar la ruptura de la pared con el fenómeno de extrusión, es decir, de salida del contenido del citoplasma bacteriano. Y ya finalmente, la bacteria, producto de literalmente el hueco que ocasionábamos en la pared, encontrábamos la presencia de posibles células que pudiéramos considerar fantasmas, por cuanto era los restos, el detritus de la pared bacteriana y el citoplasma ausente. Esto nos explicaba la altísima eficiencia que encontrábamos en la aplicación de este nuevo antibiótico. En esta podemos apreciar cómo en esta microfotografía de células normales, el sistema de membrana, la integridad del septo. Y fíjense aquí cómo aparece la deformación del septo para dar finalmente a estructuras anómalas cuando aplicábamos el antibiótico. Otra familia de antibióticos, como es el caso de los macrólidos, que se producen por la familia de los streptomyces, actúan inhibiendo la síntesis de proteínas de una forma similar a la de las tetraciquinas. Los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas y la cefalosporina es un mecanismo similar al de la penicilina por tener una estructura de un anillo beta-lactámico en su composición. Las fluorquinolonas son derivados del ácido nalidícico. Y eso es para bien y para mal, porque indistintamente van a interactuar con los mecanismos de biosíntesis de ácido nucleico de bacterias y de las células eucarióticas que constituyen parte integral de los seres humanos. Las tetraciclinas, también producidas por los streptomyces, van a bloquear la unión del ARN de transferencia. A pesar de contar con todas estas herramientas,
En los tiempos que corren encontramos que las defunciones por las enfermedades respiratorias, las diarreicas, el sarampión, el SIDA, el paludismo y la tuberculosis representan más del 85% de la mortalidad en el mundo actual. Y esto es lo que ha sido considerado, diría yo con mucha razón, la crisis en los antibióticos, al punto que reclamó una reunión científica en Brisbane, Australia, en abril de este año, que se dedicó única y exclusivamente a evaluar el impacto de la crisis de los antibióticos en la salud pública mundial. Este cuadro se los traemos como elemento referativo, donde se pone los diferentes antibióticos, el año que se descubrió, el año en que se introduce y el año en que empieza a aparecer la resistencia, teniendo en cuenta el mecanismo de acción y el propósito de su uso, es decir, las bacterias susceptibles a la acción de estos antibióticos. Permítame referirme a él única y exclusivamente, les reitero, como forma de complementar la información que ustedes cuentan, pero un tanto más diáfano, más comprensible. Podemos tener un acercamiento al mismo tema, donde exponemos aquí en verde, azul verde, el año en que se comenzó a utilizar el antibiótico. Y en rojo, el año en que apareció la resistencia. Fíjense ustedes que el valor de la barra nos refleja la cantidad de años que decursó. Que hay casos como la penicilina, que la resistencia apareció antes de que existiera su uso masivo en los tristes años de la Segunda Guerra Mundial. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando cómo algunos productos se tardó extraordinariamente el que se desarrollara la resistencia. Lamentablemente, en la medida que transcurren los años, los mecanismos de resistencia, pero más que eso, el uso y abuso de los antibióticos ha dado lugar a que la resistencia prácticamente aparezca al unísono de su introducción en la práctica médica. Esto significa que de la situación de la penicilina a la situación actual, pasando por el uso de la tetraciclina, los macrólidos, la fluorquinolona, y los últimos 30 años donde no se ha incorporado ninguna nueva clase de antibióticos, genera un gap de importancia capital en la acción de los antibióticos en la práctica médica. Permítame traer este ejemplo de un estudio muy serio realizado en Holanda entre los años 1940 y 2008 con relación a la resistencia a antibióticos. Fíjense la eritromicina cómo va desarrollando paulatinamente, moderadamente la resistencia. No es el caso de la tetraciclina, que rápidamente se incrementó la resistencia y dio un salto brutal a la altura de los años 70-80. Y la penicilina, que sucedió algo similar. La fluorquinolona tiene un comportamiento errático que se caracterizó por un salto brusco
a finales de los 80, principios de los 90. Fíjense cómo en función de la resistencia, de la aparición de la resistencia, se encontró esta expresión de cambio dramático, que dio lugar a que se mantuviera el incremento hasta nuestros días. ¿Qué coincidió en este punto de inflexión? Pues sencillamente que la fluoroquinolona comenzó a ser utilizada en la alimentación animal. Otro elemento, junto al uso y abuso de los antibióticos, que contribuye de forma dramática a que se desarrollen los mecanismos de resistencia bacteriana. Y es que en el orden del 66% del consumo de antibióticos está destinado a la alimentación animal. En los Estados Unidos llega incluso a ser superior al 70%, y fundamentalmente en la producción de puerco y de aves. Esto ha determinado un incremento del orden del 23% del consumo de los antibióticos a nivel mundial. Y esto, por supuesto, genera una condición sine qua non para que los mecanismos de resistencia horizontales se multipliquen. Hay un ejemplo muy interesante de la década de los 70-80, donde en Polonia empezaron a aparecer cepas resistentes a la penicilina. En aquel entonces se utilizaba la penicilina también como un suplemento en la nutrición animal. Y el hecho cierto es que se tomó el acuerdo de retirar el uso de la penicilina, medida que fue después apoyada por la FAO a nivel mundial y que no se ha cumplido en la misma medida en que debería haberse hecho. Y el resultado en Polonia fue interesantísimo, porque al término de los 10 años de haberse retirado su uso en la nutrición animal, sencillamente las cepas que estaban circulando empezaron a mostrar sensibilidad a la acción de las penicilinas. Y es que la resistencia a los antimicrobianos realmente contribuye a incrementar la mortalidad. Literalmente, más. En el momento actual se considera que hay unas 700.000 personas que mueren y que pudiera evitarse su muerte si los antibióticos fueran eficientes. Pero lo dramático es que para el 2050 se considera que esta cifra llegará a ser del orden de los 10 millones de personas. Es decir, en ese orden de magnitud, la resistencia a los antimicrobianos estaría a la altura del impacto médico de las muertes por cáncer. Y es que las infecciones causadas por los microorganismos resistentes, al no responder al tratamiento ordinario, reducen la posibilidad, el arsenal terapéutico con que contamos. Y esto determina, sencillamente, que se prolonga la estadía hospitalaria, incrementando los costos e incrementando los riesgos de muerte. Un ejemplo sencillo, el SARS determina una mortalidad incrementada en el orden del 64% con relación a las infecciones por estafilococcus aureus no resistentes. Y este solo es un simple ejemplo del impacto de esto. Y la resistencia es un fenómeno natural,
por cuanto existe el intercambio a través de plásmidos, transposones, y permiten, por lo tanto, que se intercambie la información de ácidos nucleicos entre bacterias. Esto es lo que pudiéramos llamar la transmisión horizontal de la resistencia. Acentuado, como hemos visto, por el uso indebido de los antimicrobianos. Las malas condiciones sanitarias, la manipulación inadecuada de alimentos, que todos ellos incrementan la resistencia. Y es que la resistencia a los antimicrobianos compromete la prevención y el tratamiento y se convierte en una amenaza creciente que reclama la atención urgente. Y por eso le estamos dedicando el tiempo que amerita en justificar por qué le pusimos el título de que la resistencia a los antimicrobianos causa consecuencias de las IAS, porque es un problema también a escala internacional, el cual contribuye en el momento actual a la posibilidad, por un lado, de disfrutar este mundo global, pero por otro lado se convierte también en un reto el control adecuado. Y pongo un simple ejemplo. Hoy usted puede volar desde Asia hacia el continente americano en horas. Así apareció en China la superbacteria, la bacteria resistente a multidroga, MDR por sus siglas en inglés, y dio lugar a que esta infección que había aparecido en un puerco en China, por demás en un lugar bastante aislado de China, según refieren los autores, y que sencillamente apareció en Dinamarca en horas, en días en América, y se ha convertido en un problema global. Las posibilidades de comunicación y de intercambio existentes hoy en día complican aún más los problemas correspondientes a la resistencia. No le oímos ahora, José Carlos.